están, queridísimos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces, que también es una presentación de AFP Capital, sin perjuicio que aquí por alguna razón no lo han querido poner, pero lo llevo pidiendo algunos días. Pero por supuesto AFP Capital sigue siendo gran auspiciador de nuestro programa. Como cada día permite que estemos todos los días del año al aire, como hoy día 28 de mayo, y ya estamos comenzando este programa. ¿Cómo está Claudio Salinas? Bienvenido. Don Tomás, muy contento, feliz de estar este nuevo martes por acá. Doctora Costa, ¿cómo estamos? Bienvenido como cada día. Rebosante de alegría de compartir contigo, con la Maca, con calor. Claudio. Subió la temperatura. Sí, y con todos nuestros auditores que además le ponen me gusta en YouTube. O sea, imagínate, ¿qué alegría más grande? Macarena Bravo, ¿qué tal? Bienvenida. Un agrado, como siempre, estar aquí en el panel de los martes. Tenemos harto tema y fueron saliendo temas durante la mañana, porque anoche se conoció la minuta del gobierno para la cuenta pública del próximo 1 de junio, que es este sábado. Así que hay panorama para el sábado, querido amigo. Si quiere usted perderse el almuerzo, vea la cuenta pública. Todavía no sé la hora, ¿qué hora va a ser? Siempre es como a las 12, ¿o no? Se supone, pero eso era porque después venía el 21 de mayo, ¿te acordás? Ya no la celebración. No, pero el año pasado yo también fue a las 12. Sí. Lo han cambiado, ¿no? Siendo 1 de junio, pero bueno, la verdad es que da lo mismo. O sea, usted haga otro panorama, digamos, y le van. El discurso siempre se filtra antes, digamos, y la minuta ya está circulando. Pero también estuvo en la mañana la ministra Toá en una radio amiga hablando sobre distintos temas, entre ellos el CAE. Bombas de declaraciones. Entre ellos el general Baquedano y su eventual reincorporación ahí a la Plaza Baquedano. Las burradas, sus miedos. Así es, habló de todo. Y además Diego Ibáñez, que no está dispuesto a dejarle el puesto del más ridículo a Gonzalo Vinter en el Frente Amplio sin combate. Está la pelea ahí, ¿eh? Está la pelea firme. Sí. Ha dicho que la derecha ha inventado una nueva ideología, que es el anti-gabrielismo, por oposición al presidente Boric. ¿Con qué tema queremos partir, doctora Costa? No, yo partiría de todas maneras con las declaraciones de la ministra del Interior, que se refirió a varios temas, uno de ellos el CAE, que lo hemos conversado acá, y dijo que este gobierno no iba a hacer una burrada en el tema de educación superior. Sobre la marcha le preguntaron, bueno, ¿qué significa eso? Y dijo que no era pagarle a quienes habían estudiado en la educación superior con los recursos de los más pobres. Ahora, quiero decirle a la ministra que por definición eso es lo que ha propuesto el Frente Amplio, su gobierno, su presidente y sus compañeros ministros desde que comenzaron a hablar de la gratuidad. Ellos hablaban de gratuidad universal y eso significa justamente lo que ella describía como una borrada, que era quitarle la plata que podía ser destinada a los más pobres para entregárselo a los más ricos, por esto que hablan de que es un derecho universal la educación que solamente le entrega cierto financiamiento a quienes ya tienen las lucas y que pueden pagarlo. Y por lo tanto me llama la atención que le haya dicho de esa manera, ¿cierto?, a las pretensiones principales del Frente Amplio y del Partido Comunista. Claudio Salinas. Bueno, la ministra todavía dice, oye, no vamos a hacer una burrada, pero yo sospecho que así va a ser. O si este gobierno tiene un prontuario en hacer burradas. Bueno, por lo menos en el programa de gobierno proponían esa burrada. Entonces, están siendo coherentes con lo que ellos han dicho, con lo que en sectores del oficialismo lo han dicho, cómo han presionado al gobierno estas últimas semanas para que así sea. Entonces, yo le diría a la ministra Toá que aquí lo que ocurrió, hay un tema fundamental, y es que su presidente, cuando era candidato, ilusionó a millones de chilenos diciendo que iba a condonar el CAE. Y por tanto, se tiene que hacer responsable de aquello. Si el presidente, cuando fue candidato, ilusionó a millones de chilenos, estafó a millones de chilenos, avaló la violencia para poder llegar al gobierno, avaló los retiros para poder llegar al gobierno, hoy día se tienen que hacer cargo de la embarradita que dejaron. Y por tanto, hoy día tienen que decir, mira, si bien nosotros como gobierno ilusionamos a muchas personas que íbamos a condonar el CAE, eso no va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es irresponsable, porque es imposible, porque no se puede hacer. Hoy día sabemos que, por ejemplo, la condonación del CAE está dentro de la 7ª prioridad que tienen los chilenos en temas de educación. Solamente un 25% de la ciudadanía, según la academia de este fin de semana, está de acuerdo que se condone el CAE. Por tanto, aquí el gobierno mintió descaradamente para poder obtener el poder, y por tanto yo le diría a la ministra Toá que más que preocuparse en no hacer burradas, de por sí el tema ya es una burrada y por tanto ahí tiene mucho que ver. Macabrao. La seguridad se cae a pedazos con los homicidios diarios que tenemos cada día. La salud se cae a pedazos con las listas de espera interminables y además las negligencias médicas. La educación se cae a pedazos con niños sin matrícula y el gobierno está más preocupado de condonar el CAE que de las prioridades que tienen los chilenos, que la condonación del CAE es su prioridad número 100 dentro de lo que hoy día están pidiendo las personas. Y es terrible ver cómo Chile se cae a pedazos mientras
este gobierno está preocupado del perdonazo del CAE, y eso solo demuestra la desconexión y la profunda indolencia que tienen hacia las personas y a todos los chilenos. Ahora, otra cosa que dijo la ministra, y lo comentaba también Tomás, esta situación, ¿cierto?, de qué hacer con la plaza Baquedano, y con la figura de Baquedano, ¿cierto? Porque también abordaron en la entrevista esto de que tanto que le gusta a este gobierno, y a este gobernador también el eje Alameda, Alameda Providencia, y se llenan la boca y hacen gárgaras, y todo lo que van a hacer, y van a hacer nuevas todas las cosas, lo que ya nos tienen como acostumbrados, digamos, dentro del discurso. Y dice que le daba miedo poner a Baquedano en la plaza como quede recondicionada, porque quiere poner una figura que no divida a los chilenos, sino que los una. Y yo no entiendo cómo no se hace cargo de sus palabras la ministra del Interior. ¿Cómo puede pretender creer que Baquedano es una figura que divide a los chilenos? Ahora, la significación que intentó darle también este gobierno, que intentó darle Giorgio Jackson cuando insistentemente hablaba de la Plaza Dignidad, resulta que ya nadie habla de la Plaza Dignidad. Entonces, ¿de verdad quiere reflotar eso? ¿Quiere decir que Baquedano, entonces, el símbolo de la opresión contra la que luchaba la revolución de octubre? ¿Eso es lo que nos quiere transmitir? A mí me parece particularmente grave, y me parece también grave que esta visión la siga manteniendo también el gobierno con respecto a este tema. Fíjate que hay varios temas, porque un tema tiene que ver con la declaración propiamente tal de la ministra, pues llega a ser realmente penoso, triste en el sentido literal de la palabra, desesperanzador, que la ministra a cargo de la seguridad pública diga que tiene miedo de reincorporar una estatua que fue retirada a un lugar, un monumento que fue retirado a un lugar, para evitar que sea dañado por antisociales cuando el país no tenía ni un control del orden público. Que le echaran abajo, acuérdate que le echaron abajo, que ha sido guardada en un lugar relativamente refugiado, y que hoy día una buena señal en pro del orden público y en pro de decir, oye, el Estado recupera el control sobre sus calles, y no sobre cualquier calle, digamos, sobre una rotonda y una plaza particularmente central en Santiago. La verdad es que la ministra dice, no, es que tengo miedo, no sé si es la señal adecuada. Es decir, un nivel de pusilanimidad, de cobardía, de falta de claridad. O sea, ¿qué esperanza pueden tener los chilenos que viven día a día asolados por los homicidios, los portonazos, las encerronas, a eso debería los tenerle lanzazos, miedo a la ministra? Cuando la ministra del Interior tiene miedo? O sea, ¿cómo no van a tener miedo los chilenos? O sea, ya una primera cuestión muy penosa. Pero la segunda tiene que ver con la excusa que bien comentaba Jorge, ¿no? Esta idea de que la estatua del general Baquedano no generaría la unidad necesaria en el país, ¿no? Y es una figura que divide. ¿Te divide a quién? Si salvo el grupo de fanáticos, violentos, sobreideologizados, negadores de la historia de Chile, contrarios a los valores más básicos de la patria, que reniegan de la identidad nacional, pueden oponerse a una figura como la del general Baquedano. Es decir, un grupo minúsculo del país que probablemente hoy día existe en algunos de estos partidos fusionados del Frente Amplio, en algunos sectores del Partido Comunista, algunos asesores de la ministra, efectivamente, que están pagados con sueldo todos los chilenos, deben decir, oye, el general Baquedano en realidad es un emblema de las Fuerzas Armadas violadoras de derechos humanos y del Chile de Pinochet y cualquier estupidez. Pero la verdad es que es una figura igual que Arturo Prat, igual que tantas otras del país, que son emblemas de la identidad nacional, en cuya figura residen los valores más profundos de la patria, lo que ha sido el compromiso y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército a la hora de pelear guerras como las del Pacífico. Es decir, la ministra Tobaya es una mezcla de pusilanimidad, ignorancia, falta de sentido de realidad, muchas veces porque son presos de ese submundo que es la moneda, el submundo que es la moneda, lleno de asesores sobreideologizados que no entienden el país en el que viven y no entienden la señal negativa que da Chile cuando retira de una de sus arterias centrales de su capital un monumento, una estatua, porque el Estado es incapaz de controlar el orden público, no porque no tengan las herramientas, que es lo que siempre, sino porque los políticos que administran el Estado no están dispuestos a asumir los costos que implicaría controlar el orden público, porque las manifestaciones se pueden disipar, los violentos se pueden apresar, a los delincuentes que lanzan objetos se les puede disparar, pero no hay nadie dispuesto a asumir las consecuencias de hacerlo en el gobierno, y por lo tanto prefieren dejar guardada la estatua del general Baquedano y veamos cómo lo arreglamos con una figura unida. ¿Cuál es la figura unida de la ministra actual? Pedro Matapaco. Eso. ¿Qué va a poner?
No, y mira tú el contraste, porque si no hubiera sido por ejemplo, la alcaldesa Matei, que en esto sí ha dado señales muy importantes, como por ejemplo, volver a ponerle pasto, pintarla, devolverle un poquito de dignidad al espacio público. Acuérdate que querían hacer una especie de museo memorial ahí mismo en el metro Baquedano, ¿no es cierto? En este como socavón, mucho tiempo. Que durante mucho tiempo estuvo, cierto, ahí inutilizado y que finalmente tuvieron que cubrir para que no se lo tomara el lumpen, donde querían hacer una verdadera como oda, cierto, y museo del octubrismo. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay que volver a decir con claridad que lo que se necesita es que el país vuelva a recuperar sus espacios públicos, entregárselo a las personas y no simplemente dejarlo a la merced del lumpen. Claudio Salinas, Macabravo, antes de irnos a la Sí, mira, yo creo que la ministra Toá es una señora antipatriota y sin honorabilidad. Aquí no está en disputa, yo creo que ella, más que tener miedo al lumpen, tiene miedo a sus bases octubristas que apoyan a este gobierno. Y a eso le tienen miedo y no quiere reponer la figura del general Baquedano. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos estamos orgullosos de lo que ha sido la historia de nuestro país. Y de hecho lo que falta y a este gobierno no le conviene quizás es que más chilenos entendamos qué fue lo que pasó, cuál ha sido nuestra historia, cómo nuestro ejército ha salido triunfante, siempre vencedor, jamás vencido. Y eso uno de los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, nos sentimos orgullosos de nuestras policías. Por tanto, yo creo que aquí este gobierno es un gobierno antipatriota que por sobre los intereses, que por sobre la historia chilena coloca su interés ideológico que pretenden responderle a esa primera línea octubrista que destruyó todo a su paso. O sea, hoy día el gobernador Rego, la ministra Toá, que celebran que se esté recuperando el eje Alameda Providencia, si fueron ellos mismos quienes lo destruyeron, quienes avalaron la destrucción de esos principales ejes. Por tanto, este es un gobierno antipatriota y poco honorable. Macabravo. Yo creo que la ministra Toá claramente se equivoca en la manera en cómo expresa esta situación. Evidentemente está poniendo su ideología por sobre la historia, como lo habían dicho recientemente, y creo que el miedo que ella debería tener es el miedo al avance del crimen organizado, al avance del narcotráfico, del terrorismo, a tenerle tanto miedo para que tome por fin una acción concreta como ministra del Interior y se haga cargo de la delincuencia desatada que vive en nuestro país. Me parece que es una vergüenza su declaración, porque le está hablando a todos los chilenos de miedo de instalar una estatua que es emblemática en nuestro país y no del miedo que puede tener este gobierno y sacar la fuerza para enfrentar a la delincuencia. Hagamos, doctora Costa, la primera pausa comercial en esta conversación con Claudio Salinas, con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con el doctor Acosta, como cada día en Nuevas Voces. Tenemos hartos temas, vamos a conversar a la vuelta de la frase de Diego Ibáñez, nuestra nueva ideología, el antigabrielismo, ¿no? Y con eso vamos a ir dirigiéndonos al análisis de la cuenta pública de este 1 de junio. Hemos estabilizado el país política y socialmente, es la minuta, ¿no?, que ha circulado desde Narnia. la SECOM. Esto es Narnia. En Narnia, efectivamente, que ha soltado el gobierno a la prensa para empezar a calentar la previa de la cuenta pública de este 1 de junio. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. En pocos minutos estamos de vuelta, así que quédate con nosotros acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, con el doctor Acosta, como cada día acá en Nuevas Voces. Quiero mandarle un gran abrazo a Elena Méndez, que nos cuenta que nos había contado que estaba con un tratamiento de salud complicado y mañana nos va a contar cómo le va, pero nos contó que hoy día fue al hospital tempranito, así que espero que le vaya muy bien ahí con su cáncer gástrico, que por supuesto es un tema delicado. Quiero saludar también a un saludo para ella. Juan Sánchez. El doctor Acosta se ofrece de hecho a colaborar. Mucha fuerza de opinión. Oye, nos saluda Juan Sánchez, salúdame, lo escucho siempre. Un abrazo, querido Juan no sé si será Juan Eduardo, Juan Enrique, o simplemente una vez que se coló porque estaba ocupado Juan Sánchez. Normal, eso siempre pasa, ¿no? Yo en mi mail, como Tomás.44. Saludemos ahora sí a quienes hacen posible el programa, aparte de nuestros auditores. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video Atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital.
Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con preguntas, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Recuerda que mañana a las 9 de la mañana en la Casa Central de la Universidad Católica tenemos la presentación del libro, donde también nos acompañará uno de los coautores, Tomás Bengolea, en su alma mater, además, porque, como ustedes saben, Tomás es estudiante del grado en Derecho. Y también no se pierda este seminario político, análisis y económico 2024, el primer seminario organizado por Radio Agricultura, que contará con destacados conductores como Checho Irano, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros destacados panelistas. Este martes 18 de junio, de 8 de la mañana a 10:30, en Metropolitan ex Casa Piedra. Compra tus entradas a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario. Tempranito, no van a hacer madrugar. Bueno, es que de algo hay que vivir, pues Tomás. Claro. Será con desayuno. Eso me imagino. Esperemos que sea por lo menos para los expositores, dices tú. o para los enviados, o sea, por lo menos para los invitados. Oye, esto es ticketmaster.cl, ¿no? Así es. Ticketmaster.cl pueden comprar su entrada, queridos amigos, para este seminario Análisis Político y Económico 2024. Yo definitivamente voy por el lado político, porque económico no sé qué puedo aportar y no veo quién puede aportar algo económico acá, pero en fin, Checho Irani siempre nos puede sorprender con alguna mirada. Creo que ingeniero comercial, porque Pancho Rego de abogado, Lago de abogado, la Mara Cedini periodista, o hizo el máster en comunicación política, no sé qué es de primera profesión. Cris Portugal, un gran chef y emprendedor. Carla Rubilar es médico. Gonzalo Miller es abogado, también la Carol Baum también. No, yo creo que va a ser más bien político esto. Más entretenido todo. Ya. El antigabrielismo. ¿Ah? Tu amigo Diego. El antigabrielismo se irá a enseñar en los cursos después de teoría política, de grandes corrientes de la cultura occidental, el marxismo, el liberalismo, la posición de la doctrina social de la iglesia y el antigabrielismo. Un antes y un después. Suponiendo que hay un gabrielismo. Como la respuesta a Fukuyama, quizás al fin de la historia. ¿Cuál será la dimensión de...? Bueno, Diego Ibáñez, contextualizamos a los que nos están escuchando, que no todos tienen que estar preocupados de la ridiculez que dice Diego Ibáñez. El presidente del Frente Amplio, que es Diego Ibáñez, diputado, asegura que la derecha tiene como nueva ideología el antigabrielismo. Diego Ibáñez aseguró que la oposición le ha negado al gobierno avanzar en ciertas reformas, aunque éstas benefician a la ciudadanía. ¿Qué te parece, Claudio Salinas? Bueno, yo creo que a esta altura Gabriel Boric para el Frente Amplio es como el Dalai Lama del Frente Amplio. O sea, yo me acuerdo las declaraciones de Winter de la cuenta pública del año pasado, cuando sale y dice que después de escuchar la cuenta pública dice: el presidente tiene esa virtud de marcar una orientación moral, un liderazgo espiritual. O sea, esa es la declaración de Winter del año pasado después de la cuenta pública. Y hoy día, entonces, Ibáñez le atribuye que existe una posición antigabrielista, suponiendo entonces que hay un gabrielismo, que hay como una especie de idea general por la cual se orienta el Frente Amplio. Yo creo que está muy desconectado de la realidad el Frente Amplio. Esto demuestra solamente lo desconectado que están de la realidad, lo sesgado que lo tiene su visión ideológica de las cosas y que por lo mismo no se hacen cargo de los problemas de fondo. ¿Qué le importa a la ciudadanía si es que existe o no un antigabrielismo? La ciudadanía lo que necesita es que este gobierno se haga cargo del crecimiento económico, que estamos estancados. Esta ciudadanía lo que necesita es mayor seguridad en nuestras calles, lo cual no hay una ministra del Interior con miedo, y lo dice públicamente. Por tanto, me importa muy poco que exista o no exista un antigabrielismo. A mí lo que me importa es que se resuelvan los problemas de los chilenos, y mientras esté este gobierno, yo creo que tengo una lamentable noticia. Y a propósito de la cuenta pública que se nos viene, yo creo que esta cuenta pública va a ser una cuenta pública sin pena ni gloria, en donde la gran mayoría de los ciudadanos no va a haber cambiado su percepción de cómo se vienen dando las cosas en nuestro país, porque lamentablemente nos estamos enfrentando, creo, con responsabilidad ante el peor gobierno desde el retorno a la democracia en general. Macarena Bravo. Yo creo que, bueno, la verdad es bastante chistosa la frase de Diego Ibáñez del antigabrielismo, como si fuera
el presidente hoy día una estatua, algo que vamos a endiosar, ¿cierto? Como decía Claudio, como este rey espiritual o como queramos llamarlo, como decía Vinter en la cuenta pública pasada. Y la verdad es que acá no existe ningún antigabrielismo. Acá lo que existe es una oposición que quiere que el gobierno se haga cargo de las urgencias sociales de todos los chilenos, que se haga cargo de la crisis de seguridad, de la crisis de salud. En menos de 24 horas murieron 5 personas por influenza en la región de Ñuble y siguen los problemas con la crisis de virus respiratorio. Otra vez llegaron tarde porque el año pasado ocurrió lo mismo con el virus sincicial. Entonces la verdad es que lo que uno espera es un gobierno que esté más preparado para las diferentes crisis que enfrenta, y hoy día vemos cada día más que no están preparados para ninguna crisis, ni para la de seguridad, ni para la de salud, ni para la de educación. Y además también cuando hablan de esta como oposición que está obstruyendo las ideas del presidente Gabriel Boric, bueno, la verdad es que nadie la está obstruyendo, estamos del lado de la ciudadanía. Cuando hablamos de las pensiones y de que todo el fondo previsional debe ir a la cuenta individual de cada trabajador, es porque los chilenos quieren eso. Y estamos del lado de los chilenos. El gobierno es el que está desconectado de la ciudadanía y no la oposición ni los antigabrielistas que está inventando Diego Ibáñez. Doctora Costa. Si ser antigabrielista es decirle que no a todo lo que propone el presidente Boric, podríamos decir que el primer antigabrielista es el propio Boric, que se ha encargado de negar reiteradas y sutillas veces todas y cada una de las posiciones que dijo cuando era diputado, las que dijo cuando estaba en campaña, las que dijo cuando no se aburrió de mentirle a los chilenos, cuando utilizaba conceptos como Gualmapu, cuando decía que Piñera estaba avisado porque lo llevaron a los tribunales internacionales de derechos humanos, cuando decía, por ejemplo, que había un territorio liberado, ¿cierto?, en el sur del país, cuando decía que había que erradicar a las ISAPRES del mapa de la seguridad social, cuando decía que quería una condonación del CAE, cuando decía que había que refundar Carabineros, cuando decía, ¿cierto?, que había que hacer una oda al matapacos, como él lo ponía en el frontis de su computador. Bueno, resulta que todas y cada una de esas cosas se cayeron como un castillo de naipes y él mismo se ha encargado de negarla. Entonces, esta desfachatez, esta patudez de el presidente del Frente Amplio, el presidente interino del Frente Amplio, de sostener que ha sido la oposición la que se ha encargado de decirle que no al presidente simplemente porque es él, para obtener una oposición casi intestina, sin ninguna reflexión, es carecer de toda densidad intelectual. A mí me gustaría que se dieran un poquito más de vueltas en eso y tuvieran en cuenta que si se les ha dicho que no, son un no a propuestas, primero, malas para Chile, y segundo, tampoco querías por los ciudadanos. Toda esta polémica que ha habido ahora, por ejemplo, el spot de la reforma, que también hay que decirlo, por la reforma de pensiones. Hay un dictamen de la Contraloría clarísimo que dice que no se pueden utilizar recursos públicos para promover iniciativas que no han sido todavía formalmente establecidas como política pública. Es decir, el gobierno no puede hacer publicidad a sus proyectos de ley una vez antes que sean ley. No lo puede hacer. Eso es una malversación de fondos públicos. Están utilizando fondos públicos como no corresponde, como la ley no lo permite, como la Contraloría no lo permite. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo en esta situación? Estamos viendo, ¿cierto?, que el gobierno quiere promover algo que la mayoría de los chilenos le han dicho que no, consistentemente. Por ejemplo, a que todos los chilenos quieren ser dueños del fruto de su trabajo. Quieren ser dueños del 6%. Quieren que vayan a sus cuentas individuales. No quieren que vayan a los bolsillos del Estado y después sean utilizados por cualquier gobierno para pagar a fundaciones, para contratar funcionarios, 100.000 funcionarios nuevos en este gobierno. Bueno, eso es lo que no quiere la gente. Quiere que su plata vaya a sus cuentas porque sabe que ahí crece y que les va a llegar el día de mañana cuando se jubilen. Bueno, y el presidente está diciendo que en realidad lo que quiere es que sí, parte de ese 6% o el 6% completo se vaya. Bueno, ¿qué quieren entonces? ¿Quieren que la oposición se una también con el presidente o que esté del lado de la gente y que defienda a las personas cuando hay algunos que quieren pasar gato por liebre? Entonces, más que antigabrielismo, aquí lo que hay es una desfachatez en no darse cuenta que, primero, el primer antigabrielista ha sido el propio Boric, y segundo, que cuando hay una posición que le haga mal al país, como la mayor parte de las posiciones, sino todas las que ha tratado de levantar la izquierda, bueno, tiene que haber una oposición clara, fuerte, nítida, que diga que por donde quiere llevar el país este gobierno va a seguir avanzando, ¿cierto?, en tener un país más inseguro, un país más pobre, con menos oportunidades y con más dificultades en la educación y en la salud. Y si eso es bueno, significa que nos va a tener que llamar como antigabrielista Diego Ibáñez, estoy dispuesto a llevar ese epíteto. ¿Dónde me inscribo? Porque ¿cómo me inscribo, digamos? O sea, ¿para qué estamos con cosas? Ayer tuve no sé si la suerte, la desgracia, de ver a
a la ministra Janet Jara en CNN. Estuvo a las 8:30. Está ahí con tiempo libre. Con Mónica Rincón. Y fíjate que... No, pero algunos preparamos el programa para venir. Oye, entonces estaba con Mónica Rincón y ¿cómo se llama? Y obviamente el tema fue la polémica que se ha generado por este spot publicitario. La oposición, particularmente Chile Vamos, ha dicho que va a ir a la Contraloría. Y la ministra Jara, a esta altura ya cabiendo solo dos posibilidades, o la más absoluta ignorancia de la ministra Jara del funcionamiento del sistema laboral, que es bastante probable, dado que ella creía que los sueldos subían porque los empresarios simplemente tenían que decidir pagar más y no por las condiciones económicas del país, las posibilidades de creación de empleo, ni los niveles de inversión, o bien por mala fe. Ayer decía su respuesta ante la pregunta de si era adecuado o no que el gobierno con recursos de todos los chilenos hiciera spot de una propuesta que se sigue discutiendo. Su respuesta fue: oye, pero las AFP, a través de su asociación de AFP, también hacen campañas publicitarias pagadas. Claro, con la diferencia, uno, de que esa es plata privada. Los fondos, claro. Y no plata de todos los chilenos. Eso era un proyecto que está en discusión. Pero más segundo, la ministra decía, además lo hacen mintiendo. Porque dicen que el 6% es de los empleadores cuando hemos dicho hasta el cansancio, sí. es de los empleados cuando hemos dicho hasta el cansancio que te cargo los empleadores. Una vergüenza esa declaración. Insistir en la mentira de que cualquier porcentaje de cotización previsional adicional que se genere por ley no va a salir del sueldo de los trabajadores es simplemente dañar el debate de pensiones con mala fe o producto de una tremenda ignorancia. O sea, todos los que nos están escuchando pueden tener claro que sea que aumentemos la cotización en 1 punto, en 2 puntos, en 3 puntos, en 4 puntos, en 6, en 8, sea que sea 3 para el Estado, 3 para las cuentas individuales, esa cotización adicional, sea que obliguen a pagarla al empleador o sea que usted la tenga que pagar después de recibir su sueldo, va a salir de su propio sueldo. Así. No le van a aumentar el sueldo un 6% para ir a pagar sus pensiones. Entonces, la ministra, si quiere tener un debate en serio, primero, no puede tirarse en contra de hoy día las que son la industria más importante en la administración de pensiones, que además, en términos generales, ha hecho un buen trabajo en su rol, que es administrar los fondos de pensión a las personas, sino que además no puede seguir mintiendo respecto a los efectos de la reforma. Porque si es verdad que la plata va a ser de los empleadores, no se entiende por qué el gobierno ya está dispuesto a ceder un 3% de la cuenta individual. Si en realidad es todo de los empleadores, que vaya todo al Estado. O eso aplica para todo el porcentaje adicional, o no aplica para todo el porcentaje adicional. Lo que está haciendo la ministra Jara, lamentablemente, en esto es mentir o derechamente hacer gala de su ignorancia y hacerla pública y transmitirla por canales de televisión. Y eso, la verdad, es que creo que daña el debate. Nosotros debemos hablar con honestidad del debate de pensiones. El debate de pensiones requiere al menos 3 cosas honestas. 1, toda cotización adicional va a ser de cargo de los empleados, es decir, somos nosotros los trabajadores los que tenemos que cotizar más si queremos tener mejores pensiones. Esa es una realidad. La OCDE en promedio cotiza 8 puntos más que los chilenos, es decir, tenemos un problema ahí. Segundo, tenemos que aumentar la edad de jubilación, nadie quiere discutirlo. Hoy día los chilenos jubilamos muy temprano respecto a nuestra expectativa de vida y además las mujeres están obligadas a jubilar antes, lo cual genera peores pensiones para ellas. Y tercero, si va a haber 1, 2, 3 puntos de cotización adicional que van a ir a manos del Estado, eso no se llama cotización, querido amigo, se llama impuesto. Porque si usted un porcentaje de su sueldo se lo quitan y va a parar al Estado, eso es un impuesto. Y lamentablemente, si no enclarecemos el debate, si no lo hacemos con honestidad, bueno, vamos a poder seguir quejándonos de que año tras año la reforma de pensiones no sale del Congreso, porque el problema no es que la reforma de pensiones no salga por la fragmentación política. El problema es porque es que la reforma de pensiones del gobierno es mala, es injusta y además la ministra miente para promoverla y se gasta a todos los chilenos en las mentiras. O sea, el peor de los mundos. Y no sigamos con el negacionismo económico, pues Tomás, y ese es el gran problema. Cuando la ministra dice que no, que lo va a pagar el empleador, bueno, quizás en la primera pasada, claro, el empleador va a tener que gastar más, pero gastar más ¿en qué? En tener contratado a una persona, obvio, para una función. Entonces el día de mañana cuando le piense hacer un reajuste, ¿tú crees que no va a considerar ese 6% adicional que va a tener que pagar? Un puesto de trabajo adicional. O claro, si tiene que contratar a alguien más con ese mismo sueldo, ¿tú crees que no va a considerar ese 6% adicional que le cuesta si eso es efectivo? Sabemos que tiene que ser considerado de esa manera y decirle a la gente, mintiéndole en su cara o creyendo que es tonta, que lo paga el empleador y no lo paga el empleado, es negacionismo económico y no hay que estar dispuesto a esa poca pulcritud en el análisis de la situación y en la discusión pública, porque al final estos son los primeros que te empiezan a decir, no, mira, es que la ultraderecha que empieza a inventar cosas, o que mira cómo distorsionan el lenguaje, mira, le dijeron travesti al presidente, escándalo. Bueno, ¿y por qué no hacen el mismo escándalo cuando
transforman la realidad a través de palabras que son imprecisas, incorrectas o sí, abiertamente mentirosas para tratar de confundir a la ciudadanía. Hagamos la pausa porque ya son las 13:40. Queremos invitar a todos los que nos están escuchando, particularmente en YouTube, a que le pongan me gusta a nuestro programa, queridos amigos, para así llegar a más personas. La idea de ir superando. Ayer tuvimos, creo que 115 me gusta en el video, así que ahora yo estoy viendo 28. Estoy seguro que nuestros queridos auditores van a poder efectivamente volver a esos 115. Así que a ponerle me gusta a todos los que nos están escuchando. Vamos a hacer la última pausa comercial, queridos amigos. Vamos a volver para conversar de la cuenta pública que se viene el próximo sábado 1 de junio. Estamos con Macarena Bravo, con Claudio Salinas y con el doctor Acosta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Emma Berta Toledo pone: esta radio está pagada por Luxich. Ah, mira. Bueno saberlo, como yo no ha depositado. No sé qué dato tiene. No nos ha llegado, lamentablemente. Oye, un saludo. Entiendo que es un canal de televisión. Un saludo ahí al señor Luxich, a todos, no sé a cuál se referirá, pero muy bien, grande empresario. La pregunta es: ¿quién le paga a Berna Toledo? Porque la verdad es que tiene harto tiempo para escribir aquí. Sí, pero está con tiempo libre. Lo he puesto 3 veces ya. Yo diría como 10. Sí, pero mandamos un saludo también. Gracias. Un saludo. Póngale me gusta, ya que está ahí. Póngale me gusta. O póngale la paciencia de escucharnos, que de la. Después del llamado explícito que hiciste, más que duplicaron los me gusta. Así es. Yo quiero mandar 2 saludos al chat. Bueno, a todos los que están conectados, por supuesto, siempre agradecerles por acompañarnos aquí en Nuevas Voces, pero especialmente saludar a Rodrigo Hidalgo, un republicano de Maipú que siempre está conectado, que estaba escribiendo ahí en el chat, y a Patricia Rojas de Viña del Mar, republicana también, así que un gran abrazo ahí a los republicanos. Un abrazo a ambos. Silvia Millanao nos pone: me gusta el programa, los veo todos los días, es muy corto, muchos comerciales. Muchas gracias, Silvia. Pasa lamentablemente. En cualquier minuto pasamos estamos en la tanda de salud. A la tanda de salud, muy rápidamente, yo quiero mandar un tremendo saludo a la mamá de Tomás Ross, que esta mujer que viene caminando, que hoy día llegó a la región metropolitana, está en Buin, está en Paine, está ahí en la zona, y que entiendo que no sé si hoy día o mañana se junta con el presidente Boric, que sabemos que no le dan ninguna solución porque ella de forma autónoma, con el aporte de millones de chilenos, llegó a la suma, pero un tremendo reconocimiento, una gran mujer y una gran madre. Quiero saludar también a Elizabeth Romero, que nos escribe: hola, acá en Temuco escuchando este super programa. Saludos, amigo. Un saludo ahí a la región de la Araucanía, ya Temuco, gran ciudad ahí en la zona sur, digamos, ¿no? La gente de centro-sur te diría que no, en realidad eso no es sur, pero sur para todos los efectos. Oye, cuenta pública que se viene, Claudio Salinas. ¿Qué esperar de la cuenta pública? José Antonio Cast dijo: la única cuenta que espera es la cuenta regresiva para que se acabe este mal gobierno. Gran frase. Oye, no, lo primero, a mí me parece un poco indignante ya a esta altura esta minuta que sale de la SECOM señalando que ahí han estabilizado el país, cuando fueron los principales responsables de esta inestabilidad que existió en el país. Fueron justamente ellos. O sea, fue el Frente Amplio, por ejemplo, quienes no apoyaron cuando fueron oposición todas las leyes en materia de seguridad. Fueron ellos quienes avalaron la violencia. Fue el presidente Boric, fue Giorgio Jackson, lo cual los vimos protestando, encarando a los militares cuando se generó octubre del 2019. Por tanto, si existe una posición política que ha dado inestabilidad a nuestro país, ha sido justamente el Frente Amplio y hoy día el oficialismo. Por tanto, me parece bastante indignante esta declaración. Ahora, ¿qué entienden ellos por estabilizado? O sea, yo veo un país que no crece económicamente, veo un país en donde borran a las personas que están en lista de espera, veo un país en donde hay una gran sensación de inseguridad. Por tanto, yo creo que más que dar una cuenta pública, el presidente Boric este próximo 1 de junio tiene que dar explicaciones de lo ineficiente que han sido en poder resolver los problemas que hoy día afectan a todos los chilenos, explicaciones por qué hoy día los delincuentes se pasean por nuestras calles, explicaciones por qué hay personas que mueren sin atención de salud, explicaciones por qué ya finalizando un primer semestre hay niños que están todavía sin estar en una sala de clase. Un gobierno que dijo que luchó por la educación, que salían a protestar. Mentira, engañaron a todos los chilenos y por tanto este es un gobierno que va a pasar sin pena ni gloria. Yo creo que con más pena, porque muchas personas se ilusionaron en este gobierno, pero se dieron cuenta que la ideología marxista, esta ideología socialista o esta ideología merluciana, como dijeron por ahí algunos auditores, está pasando la cuenta y quienes estamos pagando las consecuencias son justamente todos los chilenos. Por tanto, mi expectativa de esta cuenta pública, más de lo mismo. Este gobierno no nos va a sorprender y lamentablemente yo creo que hay que prepararse y hay que convocar una gran mayoría ciudadana que le cierre las puertas en octubre de este año a todas las personas que representan este gobierno y que nos permita formar gobierno de una gran oposición este próximo periodo presidencial. Macabravo.
A ver, yo la verdad es que de la cuenta pública no espero nada. Me parece una vergüenza la minuta que se está difundiendo en donde hablan de que el presidente Boric le devolvió la estabilidad al país, porque lo único que tenemos es un país más pobre, más inseguro, con problemas graves en educación, con negligencias médicas en salud, con crisis y más crisis, y está claro que este gobierno no ha sido capaz de poder enfrentarla. En cuanto a seguridad, el crimen está más organizado que el gobierno, sigue avanzando. No tenemos ninguna medida concreta al respecto. De hecho, la minuta habla mucho de seguridad y decían que han disminuido los hechos violentos en la macrozona sur, cuando hace un mes asesinaron a 3 carabineros y todavía no encuentran a los culpables. ¿Cómo es posible que se vanaglorien, ¿cierto?, con estas cifras, cuando en realidad hay muchos hechos que hoy día las víctimas siguen esperando reparación y este gobierno no ha sido capaz de darle respuesta? Doctora Costa. Cuando uno recuerda palabras como las de Sebastián de Polo, actual embajador de Chile en Brasil, que sostenía que hay que meterle un poquito de inestabilidad al país, no puede evitar recordar ¿a qué se refería este gobierno cuando hablaba de inestabilidad? ¿A qué se refería este gobierno cuando ahora se autofelicita de decir que sí hay estabilidad? Bueno, si a estabilidad se refieren que no tengan una oposición desleal con la democracia, desleal con el gobierno, desleal con los chilenos, claro, efectivamente eso no lo tenemos. Entre otras razones porque ustedes no están en la oposición. Claro. Porque no está en la oposición, ¿cierto?, el Frente Amplio ni el Partido Comunista, que no trepidan en utilizar todos los medios para conseguir sus objetivos políticos, incluso la violencia física. Pero por otro lado, también llama mucho la atención la desconexión más absoluta que puede existir en el segundo piso, en la propia persona del presidente de la República, en sus ministros, en su gobierno, que se ríe en la cara de los chilenos cuando le dice que el país ha vuelto a la estabilidad. ¿Qué significa eso de la estabilidad? Que el tren de Aragua campea sin ningún problema y que puede, como mostraba un reportaje ayer de la televisión, explicar, ¿cierto?, la gran mayoría de los asesinatos, desde el teniente Ojeda hasta los asesinatos incluso de carabineros, cuando sabíamos de repente de que cuerpos habían sido entregados y habían sido tirados al medio de un potrero. Bueno, era el frente, ¿cierto?, el tren de Aragua el que estaba haciendo de la suya. ¿Y a este gobierno le parece que eso significa estabilizar el país? ¿A este gobierno le parece que estabilizar el país significa que sale 3 o 4 veces la Iracy Hasler a hacer algunos operativos para la tele, sacando a las personas, ¿cierto?, ambulantes? ¿Eso significa estabilizar el país? ¿O no se dan cuenta del drama que están viviendo los chilenos por la inseguridad? Del drama que están viviendo los chilenos por los problemas gravísimos de gestión. No solamente porque no han vacunado a la población que tendrían que haber vacunado a estas alturas del año, sino porque los borran de las listas de espera, sino porque hacen estas situaciones en las cuales hay atenciones VIP y atienden primero, ¿cierto?, a los amigos en la lista, como lo que supimos en el Sótano del Río también. Tenemos la lista de espera más grande de la historia, casi 2,8 millones de chilenos te espera. ¿Eso es entregar la estabilidad? ¿Es tener a los niños sin clase? ¿Es tener, por ejemplo, a las personas todavía viviendo en viviendas de emergencia que se llueven en la quinta región? Es la alcaldesa de Viña del Mar levantando un cartel diciendo ley de bosques ahora, porque lo que necesitan, ¿cierto?, es culpar a las inmobiliarias de los incendios y no darse cuenta que en realidad habían sido otras personas que lo habían organizado, como lo supimos hace algunos días. ¿A qué se refieren con estabilidad? Bueno, entonces descorchemos champaña, po. Si el país está tan extraordinario como dice el gobierno, y el presidente entonces va a decir que es un gran logro, descorchemos champaña, po. Celebremos, salgamos a celebrar. Bueno, resulta que no es así. Resulta que la gente lo está pasando mal en distintas áreas y sobre todo porque aquellos que se llenan la boca por su ideología en que el Estado es sinónimo de la solución a todos los problemas, cuando les toca administrar el Estado, demuestran que sus ideas son incorrectas y que además son absolutamente ineficientes y que no tienen, digamos, la capacidad, la preparación para resolverlo. Esas dos entidades son importantes. Malas ideas y una mala aplicación práctica de las responsabilidades públicas que deberían ejercer. Antes de irnos, queridos amigos, siendo las 13:52, quiero saludar a algunas personas que nos escriben. Nos escribe Janet Valdebenito, saludos desde Los Ángeles, Biobío, y como se va mostrando la fuerza de las regiones, nos escuchan a lo largo y ancho de Chile.
Juan Martínez Candia nos manda saludos desde San Felipe, desde la quinta región. Vaya un saludo también ahí a Juan Martínez. Por supuesto, todos los que se están sumando a nuestra sintonía, invitarlos a poner me gusta ahí en la conversación en YouTube. Oye, ya es más que se triplicó, ¿ah? E invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es bien importante si usted quiere ver los mejores fragmentos del programa, poder conversar con nosotros. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, @Nuevas Voces Chile. Nuevas Voces Chile, usted nos busca en Instagram y TikTok. Y en Twitter, Nuevas Voces 921. Así que los que nos quieran seguir en las distintas redes sociales y conversar con nosotros pueden hacerlo para todos los que nos estén escuchando. Vamos a estar siguiendo durante la semana el análisis de esta previa a la cuenta pública del año 2024 del presidente Boric, su penúltima cuenta pública, Dios gracias, que era la de esta y la del próximo año, y sacaba felizmente este largo gobierno del presidente Boric, legándonos a este país tan estable y tan pacífico en el que... Y lo hemos dicho antes, que vivimos. Pero no olviden que tenemos elecciones este año, que no da lo mismo por quién votar. Que aunque tengamos alcaldes como el Independencia, que lo vi el otro día y lo encontré una vergüenza, que salía hace 4 o 5 años atrás también con la polera el Matapaco, hoy día se puso una chaqueta con los colores de carabinero, y se puso el nombre alcalde ahí como se lo ponen los carabineros en el pecho. Salió a patrullar. Hay algunos que se quieren vestir de lo que no son. No vamos a decir cómo se dice eso, pero para que usted lo tenga claro cuando vaya en octubre a votar. Claudio Salinas, Macarena Bravo, doctora Costa, gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias. Martes 28 de mayo. Quédense en sintonía de agricultura, por supuesto, pues ya viene deportes en agricultura, entre medio noticias a la hora, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, miércoles, como todos los días de la semana, a la 1 de la tarde, aquí en Nuevas Voces, para seguir conversando de actualidad política. Que estén bien, un gran abrazo. Chao, chao. Chao.